Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, quien fue extrañado, mucho extrañado ayer en este espacio libre como el viento. Te mando un abrazo, Ricardo, espero que estés bien, escritor, periodista independiente, miembro de esta familia sin censura. Ricardo Sevilla, pues aquí estamos, tratando de dejar a la víbora chillando y creo que hay mucha carnita. Te abrazo a la distancia, Ricardo. Querido Vicente, público memorioso, yo también los extrañé, pues ahí vamos reponiéndonos, pero en este negocio, en este oficio, no podemos salir y dejar a un lado este compromiso social que es el periodismo y que se ha olvidado en los medios de comunicación corporativos, que se ha olvidado en esas empresas de comunicación que han dejado a un lado la investigación para ceñirse a una narrativa completamente ajena a los presupuestos del pueblo, en este caso de los pueblos. Y bueno, pues hoy tuvimos un ejemplo internacional, un reportero de Al Jazeera, este personaje que se presentó hoy durante la conferencia matutina, la mañanera, y bueno, pues qué manera de intoxicar el tema de los periodistas asesinados. Qué manera de tergiversar la información de parte de este personaje y qué forma categórica de mostrarle una lección de periodismo y de historia de parte del presidente López Obrador. Porque este personaje de Al Jazeera, que dice que está realizando una investigación, dice él, empieza con afirmaciones, con preguntas truqueadas, con preguntas que tienen la tónica de la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y de su brazo periodístico que es Animal Político. Tiene la tónica de Carlos Loret de Mola. Dice que está haciendo una investigación sobre periodistas asesinados, sobre violencia a periodistas. Bueno, hace una pregunta ahí, pues retadora. ¿Qué va a hacer su administración? Le pregunta al primer mandatario para que se acabe la impunidad. Y el presidente, pues categórico, y así se lo dice, no hay impunidad. Y si tú opinas lo contrario, pues me lo pruebas. Y no es un reto de parte del presidente López Obrador, es la confianza de los datos duros. Más allá de que este medio de comunicación, Vicente, público memorioso, tenga una fama extraña, y una fama extraña porque hay que recordar que la cobra a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos como un canal privilegiado de los mensajes de Osama Bin Laden y otros miembros de Al Qaeda. Pues bueno, esto lo ha tenido siempre en el ojo del huracán. Se decía que pobrecito canal, se decía que estaba siendo atacado por la prensa estadounidense oficial, pero pues finalmente obtuvo un contrato de exclusividad que dijeron, bueno, pues tiene un contrato con CNN y pues eso lo hace que no sea necesariamente un canal de noticias precisamente libre, precisamente independiente. Pero más allá de todo esto, este personaje no entiende la O por lo redondo, habla pésimo español y uno dirá, ¿y qué tiene que ver que hable mal español? Bueno, es muy importante hablar y entender español porque si tú haces planteamientos en una lengua que no entiendes, que no captas, que no dominas, entonces tiendes a realizar planteamientos desatinados y es lo que ocurre con este personaje donde le muestran un listado donde figuran los detenidos caso por caso sobre los periodistas asesinados, pero no entiende un ápice, Vicente. Y eso tiene que ver con que no entiende español y esa deficiencia le lleva a hacer afirmaciones a donde falta contexto histórico, contexto social y contexto político. Y hay que recordarle al público memorioso
que el contexto es un conjunto de circunstancias que se producen alrededor de un tema, de un hecho, de una situación dada, pero además este contexto tiene que ser tomado de fuentes fielmente comprobadas. ¿En qué debe basarse un contexto para ser realmente fiable, Vicente? Hay que explicárselo a este corresponsal, yo creo que en su idioma, para que lo entienda bien. Se basa en los testimonios de personas de reputación comprobada, en los mensajes hablados, escritos, en los documentos periodísticos, en los libros de historia, en los libros de sociología, y en este caso en particular, cuando estamos hablando de los colegas asesinados, en la prensa escrita, en los portales de internet, en los documentales televisivos, no solamente en una cosa, no solamente en los testimonios de Héctor Aguilar Camín, no solamente en los testimonios de Nexos, de Letras Libres y de todos sus medios amigos. Ahora, lo más importante en una pregunta bien contextualizada es que no se distorsionen los sentidos, y en este caso sus cuestionamientos, Vicente, no son los de un periodista, son los de un turista que va distraído, que va boquiabierto. Los referentes de este periodista lamentablemente no son todos estos que le dan contexto rico a una pregunta, sino medios de comunicación corporativos que tienen intereses muy claros. Animal político, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y pues estas asociaciones que están vinculadas a un listado de fundaciones, ya lo hemos comprobado, extranjeras, que han sido financiados para golpear a los gobiernos a los que no les gusta. Y digo los gobiernos porque han golpeado al gobierno de López Obrador, pero también en su momento golpearon al gobierno de Enrique Peña Nieto porque se distanció de ellos. Ahora, estos personajes son los mismos que están alrededor del proyecto del Tren Maya. Son estas mismas asociaciones civiles. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Este personaje hizo el ridículo. Por lo menos habría tenido que leer los medios de comunicación a los que está aludiendo. Yo creo que lo mandaron al matadero y él ni cuenta se dio. Él pensó que iba a tener cierta objetividad, o yo no sé qué pensó realmente, Vicente, pero este personaje queda muy mal parado, y ese es el tipo de ejemplos que tienden pues a tergiversarlo todo. Allá en el extranjero los leen, los consultan, y resulta que no tienen un contexto. Es como si mandáramos a un periodista, llamémosle así, de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a Argelia, y que él tomara como referente los medios de comunicación argelinos que tienen una influencia de Estados Unidos, una influencia completamente injerencista, y entonces iba a llegar con la película completamente tergiversada. Entonces hay que alertar a la población y no estar alentando este tipo de personajes que nada más van y hacen bulla. Desafortunadamente se han dado cuenta de que ir y enfrentar al presidente López Obrador les da seguidores. Están pensando en el rating, están pensando en ser vistos, pero no dejan nada en claro. Al contrario, manchan, dan opacidad. Debería estar como más depurada esa conferencia mañanera, porque últimamente tenemos ahí unos personajes que da grima, que da dolor de cabeza verlos. Hay unas cuantas excepciones, pero sí, la mayoría van a verse el ombligo, y este es uno de los personajes que van a enfrentar al presidente López Obrador, no en busca de la noticia, sino en busca de reflectores. Mi querido Ricardo, yo difiero respetuosamente porque creo que eso también le da la oportunidad al presidente de hacer declaraciones, un diálogo directo como este. Esta parte, voy a rescatar esta parte, Ricardo, ya después escucho tu opinión para cerrar este tema porque quiero preguntarte de otros personajes, pero aquí el presidente le dice al corresponsal de Al Jazeera que no hay impunidad y que si no es así, que se lo demuestre. Por eso digo que es interesantísimo cómo
Cuando vas preparado a la mañanera, se ve. Y cuando no vas preparado a la mañanera, se ve más, así como lo está analizando Ricardo Sevilla. Por eso creo que es tan importante que cada quien se ensarte solito, si me permite la expresión. Vea y escuche lo que ocurrió, parte de lo que ocurrió en este intercambio entre John Holman, que así me dice Toño se llama, este corresponsal de Al Jazeera, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ahí en Palacio Nacional. Cuando en la mañanera mismo, sí, ¿no?, vieron los avances. Yo estuve con periodistas locales en Tijuana. Lo que dijeron, estamos viéndolo juntos, es que no se capturó el autor intelectual, que es muy conocido ahí en Tijuana. Y eso quería preguntarle, si me permite. Usted puso un caso de un periodista, ¿no? Le pongo otro. Un periodista que conocimos en Veracruz. Su papá fue asesinado. El alcalde está prófugo y ha sido por 7 años. Nunca se ha capturado. Es uno de los muchos casos en que sí ha habido esta impunidad, y otros de los casos en que las autoridades sí han estado involucrados. Anoche estuvimos en entrevista con el jefe del mecanismo para proteger a periodistas, que nos dijo que en más de 40% de casos las autoridades locales están involucrados. En estos casos de impunidad en el país, le pongo también otro periodista veracruzano, me dijo: si yo soy asesinado, yo sé que mi caso va a ser archivado, nada va a pasar. Ellos todos, perdón, voy terminando, ellos todos dicen: mira, el raíz de todo esto es la impunidad. Quería preguntarle, en el caso de Margarito Lourdes, los colegas de Tijuana, tanto como estos otros periodistas que van solos buscando justicia, ¿qué va a hacer su administración para facilitar que se pare la impunidad hacia los casos, los asesinatos de periodistas? Te contesto de manera categórica: no hay impunidad. Y si tú opinas lo contrario, me lo pruebas. El caso del alcalde prófugo, 7 años buscando justicia en este caso, sí, que no se ha sido capturado. Hubieron Margarito casos, y Lourdes, que los periodistas de Tijuana dicen que en el caso de Margarito hay 10 sí, detenidos. El importante aquí, como sabemos, es siempre el autor intelectual, ¿no? No. Puede haber arrestos. Pero no está cerrada la investigación. Pero antes de la categórica respuesta del presidente: yo te digo que no hay impunidad, y si tú piensas lo contrario, me lo demuestras. Y hay otra parte en la que el periodista insiste en defender a esos medios tradicionales, que me sorprende, de John Holman, el corresponsal de Al Jazeera, que no se haya enterado que han servido de voceros de los intereses que hoy son damnificados de la 4T, porque ya no se les permite la condonación de impuestos, hacer lo que les dé su chingada gana en el país. ¿No? ¿Entendió el que entendió? Es esta parte también la que me llama mucho la atención, ya nada más para cerrar con el maestro Ricardo Sevilla, porque este intercambio es revelador. Hay medios, hay periodistas que están dispuestos, con mucho respeto para John Holman, porque podrán decir de su servidor y de Sin Censura que somos unos cromasables de López Obrador, pejezombis, como dijeron, consentidos del régimen, lo que ustedes quieran, pero no nos lo pueden probar de decir: este güey recibe un centavo, al menos mientras yo no le diga a usted aquí, recibo publicidad oficial. Nadie me lo puede probar, porque no existe. ¿Cómo? Porque no hay. Entonces yo no entiendo cómo se prestan a esto cuando una y otra vez los analistas de Televisa, de TV Azteca, los conductores como Javier Alatorre, todos estos han hecho un trabajo con mucho respeto, prostitutos y prostitutas de la información, mercenarios y mercenarias de la información. Pero no, bueno,
Vamos, cada quien tiene derecho. En este país, en donde hay un dictador, dicen los de la oposición, en donde cada quien puede expresar lo que quiera. John Holman hoy dice que difiere con la visión del presidente, le refuta, le dice, y no creo que terminó en la cárcel, en esta dictadura, pinche dictadura, ¿eh? Ve y escuche. En alguna manera usted inmediatamente los tacha como que son la prensa fifí, que son los conservadores. No. Los ponen de un lado en vez de aceptar que hay periodismo que no puede tomar de su lado porque usted es la autoridad máxima. Es el trabajo de los periodistas. Pero no reprimimos a nadie. Bajo escrutinio, ¿no? No hay censura. Lo que pasa que antes le servían a los poderosos, engañaban al pueblo y fingían ser independientes. Ponga el saco a quien le quede, mi querido Ricardo Sevilla, que se ponga el saco a quien le quede con eso que dijo el presidente. Nada más para dejar mi opinión y escuchar la tuya y cerrar con este tema, si me permites, abusando de tu generosidad, Ricardo. A ver, vámonos despacio. John Holman llega con la idea de un Jorge Ramos que hay que estar en contra del poder político, del poder que lleva las riendas de un país. Eso me parece perverso. Porque, o sea, uno no puede reconocer cuando se hacen las cosas bien, o uno no le puede decir al pueblo, ojo, que no solamente el poder político es el que manda en una nación. Hay poderes económicos, hay poderes, intereses escondidos, oscuros, como lo hemos ido desmenuzando aquí en Sin Censura, como lo hemos ido desmenuzando en otros espacios como los de Ricardo Sevilla. O sea, me vienen a decir que el que manda es Andrés Manuel López Obrador. Pues no, se ganó el poder político, pero no necesariamente es el que por ejemplo, dicta lo que van a informar los medios de comunicación. ¿Quiénes tienen interés de doblar a López Obrador? Pues los ciberdrolos, las empresas energéticas estadounidenses y europeas, las mineras canadienses y estadounidenses y chinas que despedazaron nuestro país. Qué pinche visión tan miope de aquellos que dicen que hay que estar en contra del gobierno, nada más por estar en contra del gobierno, porque esa es la pureza del periodismo. Con mucho respeto, cuando quieran, debatimos. Aunque haya personajes como Ricardo Rafael que le sacan al maestro Ricardo Sevilla, que una y otra vez lo ha retado a debatir, porque no hay argumentos con estas visiones. Mi querido Ricardo Sevilla, discúlpame que me haya extendido en mi posicionamiento, pero es sabroso el tema. Pues tenemos años hablando de chayoteros, pues esto es parte de los chayoteros que son exhibidos por el presidente, o los exchayoteros, o los chayoteros de antes del gobierno, pero ahora chayoteros de los empresarios. ¿Qué tiempos estamos viviendo en estos medios de comunicación? Estos tiempos, ahora sí que los tiempos del periodismo, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, Vicente. Imagínate que yo fuera a una conferencia donde tú vas a hablar sobre lo que has hecho en materia periodística, sobre los avances que vas a presentar o que has presentado, pero que yo previamente a esa conferencia me haya informado sobre ti con Héctor Suárez Gómez. ¿Qué diría Héctor Suárez Gómez sobre ti? Diría cosas pestilentes, cosas tergiversadas.
si yo diera una conferencia sobre lo que realizo en periodismo, pero antes alguien se informara con Raimundo Rivapalacio sobre el trabajo que yo he realizado, evidentemente le diría que soy un tejedor de propaganda del régimen en turno. Eso le dirían eso y le dirían más. Bueno, pues ¿con quién se reunió este corresponsal de Al Jazeera allá en Tijuana? Con Adela Navarro. ¿Y quién es Adela Navarro? Pues Adela Navarro es la directora del semanario Z y es una anti-López Obradorista virulenta. Ella forma parte de las huestes de Latinus, es analista junto con Chucho Silva Herzog, junto con Héctor Aguilar Camín, de ese medio de comunicación de Roberto Madrazo. Yo hablé en algún momento con Adela Navarro, le dije que si quería apoyar en aquella carta que sacamos en algún momento a favor del gobierno de la Cuarta Transformación, y dijo, no quiero participar, suerte, que te vaya bien. ¿Por qué? Pues porque ella está en contra de la Cuarta Transformación, está en contra de la democratización de los medios de comunicación, y este corresponsal se reunió con ella allá en Tijuana, con estos personajes, con estos periodistas. Entonces ya va a la mañanera contaminado, ya va con esas ideas que previamente concebidas, son preconcebidas. Entonces de esa manera iba a preguntar con qué periodista se reunió allá en Veracruz. Exactamente, con los periodistas de oposición. No se reunió con los periodistas, ya no digamos que están a favor de la Cuarta Transformación, ni son simpatizantes de López Obrador, sino con periodistas, llamémosle neutrales. No, ya iba con esta idea preconcebida, y las preguntas que le realiza en realidad son preguntas que esconden ya una afirmación. ¿Qué va a hacer usted para terminar con la impunidad? Él ya da sentado que esa es la impunidad, porque se lo dijeron sus amigos o sus colegas en Tijuana y en Veracruz. Esas son sus dos fuentes. Hay que escucharlo muy bien, muy detenidamente, y ahí nos va a dar los elementos de con quién se informó. Si yo voy a una conferencia, pero mis referentes son Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, pues que la gente sepa que mis argumentos van a ir planteados en función de lo que dice Nexos y de lo que dice Letras Libres, pero nunca consulté a la prensa de oposición, en este caso a la prensa de izquierda. Esto es lo que hace o lo que hizo el periodista de Al Jazeera, y así va a salir su documental. Entonces, por eso insisto, no iba preparado, iba con la lección aprendida, y debería saber que antes de citar Animal Político, a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues estos personajes han recibido, bueno, estas organizaciones han recibido dinero de Ford Foundation y de la USAID. Entonces, hay que tener cuidado. Este personaje, por más que trabaje en una cadena internacional, eso no significa que haga buenos planteamientos, y menos en un pésimo español que no ha entendido la O por lo redondo. Hay detenidos, por supuesto que hay detenidos. Se le informa que la investigación está en curso y no lo entiende, insiste en su planteamiento. ¿Qué va a hacer para que se termine la impunidad? No hay impunidad porque le están enseñando ahí los datos duros, y en los datos duros le están diciendo, estos son los detenidos, y la impunidad es cuando no se detiene o no hay responsables sobre un hecho. Entonces aquí le están demostrando, mediante un listado que todos vimos, que están metiendo a la cárcel a los responsables, y él insiste con que hay impunidad. Entonces, es un planteamiento muy básico, querido Vicente, y pues bueno, ya con eso cerramos esta parte. Claro que sí. Déjame también preguntarte tu opinión, Ricardo Sevilla, sobre Sandra Cuevas, la todavía, creo, alcaldesa de Cuauhtémoc, que podría ser destituida de su cargo, y dice Sandra Cuevas, a ver si pueden. Escuche, por favor, las declaraciones de Sandra Cuevas aquí en Sin Censura.
Tenemos las declaraciones, Ceci, a ver si me permite escuchar a Sandra Cuevas cuando pregunta qué hacen los alcaldes de oposición, que si son de papel y que a ver si pueden bajarla a ella en la capital como alcaldesa de Cuauhtémoc. Si eso es abuso de funciones, pues entonces, ¿qué hacemos los alcaldes? Los alcaldes de oposición, entonces somos papel, somos de papel. No puedo yo tomar decisiones, no puedo salvaguardar la vida de la gente por 41 días. Por 41 días ahora pretenden destituirme e inhabilitarme, pues lo volvería a hacer igual. ¿Por qué? Porque yo no quiero que en mi gobierno se me caiga nada ni se muera nadie. En mi gobierno no. Y si eso es delito y razón suficiente para que me destituyan, pues vamos a ver si pueden. Pues ahí está la alcaldesa en Cuauhtémoc, querido Ricardo Sevilla. Lo vuelvo a hacer igual, o sea que volvería a tirar pelotas con billetes de 500 ahí en una reunión con la gente que la apoya en la Cuauhtémoc. Lo volvería a hacer igual, volvería a abusar de mandos policíacos, lo volvería a hacer igual, querido Ricardo Sevilla. Lo volvería a hacer igual, y aquí sí hay impunidad. Esta mujer no solamente está metida en polémicas, está metida en desmanes, ha ido acumulando una atrocidad tras otra. Es una traidora, hay que decirlo con todas sus letras. Yo he revisado puntualmente la trayectoria de esta señora y vaya que es una traidora. Yo la veo muy abrazada de todos estos personajes, de Ricardo Monreal. Tú estabas hablando al principio de mi intervención sobre Ricardo Monreal, y yo tengo fotografías donde está ella muy abrazada de Ricardo Monreal. Ya se sabe que está trabajando a favor de una posible candidatura de este coordinador de senadores bastante polémico, y que ya vemos que le está pagando ahí a Joaquín López Dóriga, porque sí, público memorioso, no viene aquí a Sin Censura con Vicente Serrano, porque Vicente Serrano no le da un trato de jaque. No, hombre, él lo va a poner aquí contra las cuerdas, y eso es lo que no quiere Monreal, y Sandra Cuevas es su delfín. Entonces, por eso lo vemos ahí, la vemos ahí. Hay fotografías también con Marcelo Ebrard. A mí me gustaría mucho que los periodistas de investigación realizáramos pesquisas sobre la trayectoria, sobre los negocios que ha realizado Sandra Cuevas con estos personajes, y van a salir cosas muy interesantes. ¿Por qué, por ejemplo, este personaje que bailaba ahí en un tubo, Sergio Mayer, tiene tan buena relación con ella? Bueno, pues porque trabajaron juntos. Él fue vocero de su fundación. Eso se ha olvidado, pero yo lo detecté, y resulta que Sergio Mayer tiene una gran amistad con Sandra Cuevas porque fue su empleado, fue el vocero de Sandra Cuevas en esa fundación, y están fotografiados también Sergio Mayer, Ricardo Monreal, Sandra Cuevas, etcétera. Entonces, todo va tomando una definición muy concreta. Esta mujer ya debería de estar fuera de la alcaldía Cuauhtémoc, pero reta al tribunal, y el tribunal debería de ponerse riguroso y sacarla de ahí e inhabilitarla. Se supone que ya debe de estar fuera del cargo, pero reta, y recuperan eso en el Universal y dicen, a ver, sáquenme si pueden. De acuerdo con la sentencia, si ella insistiera en mantenerse en el puesto, sería tomado por desacato, y entonces podrían arrestarle incluso, y podría estar en una
en una cárcel, bueno, no en una cárcel, porque no va a la cárcel, va al Ministerio Público y ahí la detendrían durante 36 horas por desacato, pero obviamente eso no lo van a hacer, y eso da cuenta de que le interesa un rábano a Sandra Cuevas. O sea, esta mujer que ha lanzado, como tú bien glosas, billetes de 500 en globos, que ha presumido regalitos de cumpleaños cuando la Secretaría de la Función Pública establece que no debería recibir ni un cacahuate, pues eso es esta persona. ¿Quién la está amparando? ¿Quién la está protegiendo? Pues ya lo vemos, el propio tribunal que no toma cartas en el asunto, y por otro lado se siente intocable porque trabaja con Monreal, es su delfín, y ya ha traicionado al movimiento. Yo la recuerdo no hace mucho tiempo, participaba, porque ella era morenista, que no se nos olvide. Por eso hemos alertado al público memorioso, Vicente, que se fije a quién apoya, porque en Morena está lleno de trepadores, desafortunadamente. Entonces ahí hemos visto a Lili Telles, ahí hemos visto a Germán Martínez, pero también ha estado esta señora. Esta señora ha estado ahí tomándose fotografías con los personajes morenistas más destacados, y ya después los ha apuñalado por la espalda. Hay fotografías también con Marcelo Ebrard, hay fotografías con Mario Delgado. La gente no lo cree, pues en un ratito la subimos para que vea, para que conste en archivos y no andemos con inferencias. Fotografías de Sandra Cuevas con Ebrard, con Mario Delgado, con Sergio Mayer, con Ricardo Monreal, etcétera. Entonces, eso habla de la tesitura de esta mujer. Y si intentan correrla o sacarla por la fuerza, yo creo que va a bofetear ahí a los policías o a quien intente sacarla, porque así es de beligerante, y ella sí que es completamente impune, por lo menos hasta este momento. Por favor, a los policías, en caso de que llegue ese momento del que habla Ricardo Sevilla, no le vayan a decir señora, no le vayan, ni se les ocurra doña, porque se transforma, se transforma, es lo que he entendido. Mi querido Ricardo Sevilla, mejor cerremos aquí invitando a la gente para que se suscriba a tu canal de YouTube, para que esté al pendiente de tus comentarios y de las fotos que estás subiendo en Twitter, y obviamente que lea tu columna en el diario Basta. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, pues síganme por favor en los datos duros, en el informativo que tenemos ahí, nos encuentran así, los datos duros MX de corridito. Hoy tenemos informativo a las 8:30, estamos recuperándonos, por eso nos ve ustedes medio desatinadones, pero aquí estamos con todo el gusto y con todo el compromiso. Síganos por favor en el diario Basta, ahí escribimos martes y jueves, hoy escribimos, entonces en un momento compartimos la columna. Síganos por favor aquí en Sin Censura, donde estamos participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana, y el miércoles con investigación especial. Síganme en Twitter, @Sevilla Crítico, y en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Y si todo marcha bien, que esperemos que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo, querido Vicente. Claro que sí, Ricardo, un abrazo y espero pronta y total recuperación. Gracias por tu compromiso con la audiencia de Sin Censura. Nos vemos mañana, miércoles de investigación especial, exclusiva para usted, audiencia de Sin Censura del maestro Ricardo Sevilla. Déjeme saludar al periodista, conductor de Informe Capital en Capital 21, columnista de La Jornada, Juan Becerra Acosta, a quien saludo con mucho gusto. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarte aquí desde uno de los pilares de la Ciudad de México, Centro de Cohesión Social. ¿Dónde andas?
Ando en la Gustavo Madero, ya en las afueras, muy cerca del Estado de México, en un pilar, un lugar en el que se imparten talleres en la Ciudad de México de manera gratuita a toda la población y que genera muchísima cohesión social entre la ciudadanía, aquí haciendo un reportaje para Capital 21. Oye, yo no reconocía, dije, no andará ahí buscando la concha de Bimbo. Perdón para los hermanos argentinos, concha es un pan concha de dulce que puso Sandra Cuevas o permitió Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc. Perdóname, no reconocí el lugar, por eso preguntaba. Sí, no, aquí no corre ningún peligro el mural, aquí se protege al arte y a las expresiones ciudadanas, no como allá que nomás protegen a las comorbilidades Bimbo. Ya vimos el daño que pueden causar. Imagínate, que hazme el favor, andar borrando las expresiones de la ciudadanía, el lenguaje urbano en los puestos, pero poner unas conchas Bimbo en un lugar que además es un espacio público, es de todos los mexicanos, que es la Alameda de Santa María la Ribera, ¿no? Bueno, pues ayer la echaron para abajo. Ojalá y echen para abajo muchas otras cosas que hace falta demoler en esa alcaldía, querido Vicente. Oye, Juan, ¿cómo viste esta interacción, este diálogo, esta hasta confrontación de ideas, podríamos llamarle, entre el corresponsal de Al Jazeera y el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera? Es este corresponsal de Al Jazeera, y si recuerdo bien su nombre, John Holman, pues creo que queda exhibido por, perdón por lo que voy a decir, pero tal vez no entender el fenómeno del chayoterismo y ahora de estos comunicadores y medios de comunicación que se sienten víctimas de la 4T y que generan el golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuántas veces se tendrán que hacer documentales? ¿Cuántas veces estos corresponsales pues exhibirán su ignorancia? Porque así como en su momento el Washington Post salió a defender, a respaldar a Carlos Loret de Mola, creo que en su medida fue lo que hizo el corresponsal de Al Jazeera esta mañana en Palacio Nacional. ¿Tú cómo viste la situación? Oye, lo acabas de decir muy bien, o sea, se hacen víctimas, son víctimas, hay que reconocerlo, sí son víctimas, pero de su propia ignorancia, de tener la osadía de hablar sin elementos probatorios en su discurso. Acabas de poner un tema que es central y que es el de colocar a quienes se hacen llamar periodistas y realmente son mercenarios de la información en el mismo costal de periodistas que sí lo son, que sí ejercen el oficio, que tienen un rigor y que además pues son de a pie, que andan en la calle y que además se la andan rifando. Ese señalamiento falso que existe, sobre todo desde el exterior hacia el gobierno actual, me parece por demás injusto y muy miope, porque pues parece que olvidaron el daño que se le causó al periodismo, a la libertad de expresión, al derecho a estar bien informado durante demasiado tiempo en nuestro país, en el que se desaparecían a periodistas desde el poder político, desde el poder del gobierno federal. En el mejor de los casos los exiliaban, les quitaban los medios. ¿Cuántos periodistas no mataron durante la Guerra Sucia en México y en épocas posteriores a la Guerra Sucia? ¿Cuántos colegas no sufrieron la violencia de esta guerra absurda que entabló Felipe Calderón para atacar a un grupo criminal defendiendo a otros, poniendo a las fuerzas de seguridad federales como brazo armado de un grupo delincuencial? Y ahora con este gobierno en el que desgraciadamente no se ha acabado la violencia contra los periodistas, que no tergiversen. Nadie está diciendo que no hay violencia contra periodistas en nuestro país. Claro que la hay, y es un tema que urge ser resuelto. Se nos debe garantizar el derecho a ejercer nuestra profesión de manera libre, pero lo que también hay que reconocer es que la violencia contra los periodistas, los asesinatos contra colegas, ya no vienen desde el poder del gobierno federal. Vienen desde grupos de interés locales, principalmente, en los municipios, coludidos
con fuerzas policíacas y de seguridad estatales y municipales, pero ya no desde el gobierno federal. También hay que reconocer que, a pesar de que es demasiado lo que se tiene que andar y lo que se tiene que resolver y mejorar el mecanismo de protección a periodistas, no acusando al mecanismo en sí, sino a todo lo que hay alrededor suyo, porque el mecanismo no fue creado para él custodiar a los periodistas amenazados, sino para coordinar una cooperación interestatal, y esto no está sucediendo. Entonces el mecanismo tiene que adoptar una función para lo cual no fue concebido. Se tiene que resolver esto de la manera que sea. Eso ya está en manos del legislativo y de los funcionarios. Pero lo que sí se tiene que reconocer es que en los últimos homicidios lamentables a periodistas se han seguido líneas de investigación y se han detenido tanto a autores materiales como a autores intelectuales. Y esto, pues, es inédito en nuestro país. Yo quisiera ver cuando en gobiernos anteriores una investigación por el asesinato de un colega iba a seguir el curso para dar con los autores materiales. No se sabe ni siquiera en un altísimo porcentaje de homicidios a periodistas cuál es el móvil, por qué lo mataron, ¿por qué? Porque no se investigaba. Esto ha cambiado y te digo, Vicente, sí necesita mejorar, sí necesita erradicarse este problema y se nos tiene que garantizar a los periodistas el libre ejercicio de nuestra profesión en nuestro país. Pero este es un tema que se ve que tiene voluntad. Partiendo de la voluntad, sí hay mucho trecho que caminar, mucho trecho que andar. Pero bueno, estos periodistas que desde el extranjero, o los eurodiputados, por ejemplo, acusan de ataques a la prensa en nuestro país por parte del gobierno federal, pues no tienen madre. O sea, nada más hay que ver por qué no están acusando a Estados Unidos la persecución que le hace a Julian Assange, precisamente por defender y por buscar que se garantice el derecho a la libertad de expresión, algo que ha hecho exhibiendo las atrocidades que han cometido contra civiles en guerra. Entonces, Vicente, pues la ignorancia es muy audaz en algunos y preocupante que estos algunos pues son los que supuestamente tendrían que estar informando a la población y lo único que hacen es tergiversar o poner cercos informativos. No sé tú cómo lo veas. Sí, comparto mucho de lo que dices, mi querido Juan, y le agregaría, ¿no? Qué duro escuchar al presidente decir, no hay impunidad, y si tú piensas lo contrario, demuéstralo, compruébalo, pruébalo, y creo que a esto es a lo que no están acostumbrados muchos periodistas, muchos comunicadores, muchos analistas, a esta brutal honestidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque creo que mucho de su discurso o muchos de sus planteamientos en la mañanera gira en torno a eso. De hecho, con esta narrativa que me parece muy baja, de que López Obrador tiene vínculos con el narcotráfico por haber saludado a la mamá de un capo en Badiraguato, o este tipo de cosas que hemos leído y escuchado de muchos en los medios, pues creo que llevan al presidente a decir, pues presenten pruebas, ¿cuáles vínculos? Y luego se sienten agredidos por un presidente al que llaman algunos incluso dictador. Pues yo lo he dicho a manera de pitorreo, pues pinche dictadura en la que un corresponsal como el de Al Jazeera se puede plantar en la mañanera a decir, aunque no estemos de acuerdo muchos con él, lo que quiera y no pasa nada, Juan. Pues mira, lo que pasa es que sí, tú dices, confunden muchas cosas, ¿no? O sea, confunden montaje con error periodístico, ya confundieron gas lacrimógeno con extintor de humo, confunden periodismo con mercenarismo, confunden información con propaganda y confunden ataques a la prensa, cuando no los hay, con aclaraciones sobre la falta de rigor justamente periodística que muchos que se autodenominan comunicadores pues llevan a sus medios, a sus páginas y con eso a las audiencias, cosa que es verdaderamente terrible y no debe suceder. Que presenten pruebas, bueno, pues caray, estamos hablando, y más como periodista, del mínimo elemento de rigor periodístico. Imagínate, medios de comunicación, primeras planas llenas de suposiciones, pues eso no es válido. Y existe tanto derecho de expresión y tanta libertad de prensa en México que pueden ir a la máxima tribuna del país a decir barbaridad y media y nadie se los impide. Eso sí, pues tampoco nos los vamos a tragar y tampoco los vamos a dejar que mientan y que engañen a la ciudadanía. Se les señala cuando la información que están dando
no es verídica, cuando están diciendo mentiras. Y ya luego se quejan y dicen que eso es un ataque a la prensa. No, al contrario, eso es defender a la prensa, porque somos muchos los periodistas que sí hablamos con la verdad, y no se vale que nos metan en el mismo costal que estos cuates que lo único que quieren es desestabilizar a través de guerras de narrativas con intentos de golpe blanco. Querido Juan, para cerrar, un tema que quiero poner sobre la mesa, porque el propio Alito Moreno anunció que hoy se reuniría a las 10 de la mañana, en el edificio, en el headquarters, en el cuartel general del PRI, con los expresidentes del Partido Revolucionario Institucional en medio de una crisis que podría llevar a su renuncia como presidente nacional del partido. De hecho, estoy leyendo que en los próximos minutos Alito Moreno daría conferencia de prensa después de reunirse con esos expresidentes del partido. ¿Cómo ves esta situación? ¿Se forzará la salida de Alito? ¿Finalmente doblará las manos o se aferrará Alito a la dirigencia nacional del PRI? ¿Cómo lo ves tú? Mira, el PRI tiene una característica posrevolucionaria que no podemos obviar y que es la disciplina que se ha perdido. En el PRI ya sabemos que cuando te tocaba ganar, y cuando te tocaba perder, calladitos, ¿no? Después de toda la bola, es una de las cosas que forma parte de manera por lo menos tácita de sus bases fundacionales. Ahora, el PRI pues tendría que echar a Alito, sí, sin duda alguna, ¿no? Es un personaje impresentable, que además está comprometidísimo en temas legales, como hemos podido ver en los audios que de él se han filtrado. Pero aquí la pregunta me parece que hay más profundo, ¿no? O sea, de entrada, va a ser en la sede del PRI. Se me hace raro que no sea en la sede de Mexicanos contra la Corrupción, porque pues me parece que también desde ahí viene la línea que está determinando en esta alianza promiscua quién es quién se queda y quién se va. Y segunda, ponle que se vaya Alito, que pues sería lo conducente si el PRI tiene 2 dedos de inteligencia el día de hoy. Pero ¿quién queda en su lugar? Alito no es solo Alito, no es Alejandro Moreno, no es una persona nada más, es el resultado de un partido podrido que trasciende décadas y trasciende personas, y que hoy, por más desahuciado que esté, pues no creo que vaya a cambiar ni esas alianzas terribles, con hazme el favor, este chantaje constitucional que hacen para no aprobar las reformas, sin leerlas, sin presentarlas, sin analizarlas, sin discutirlas, nada más porque vienen del gobierno federal, pues es lo más pueril del mundo, y es el PRI, y quien suceda a Alito, si es que se va, pues va a ser exactamente lo mismo, y no me va a extrañar que en algún tiempo determinado sigan saliendo estos audios, pero que cambie nada más el personaje. La intención ahí sigue, la podredumbre también, la degradación, y pues es que no tienen propuesta, no tienen sentido, y no pueden dejar de ver al poder como una herramienta para enriquecerse. No ven al pueblo, no ven sus necesidades, no conocen lo que es el servicio público realmente. Para ellos es una lotería, es un negocio. Entonces, pues sí, si se va Alito, seguramente así será. ¿Quién lo va a suceder? ¿Quién será el segundo a bordo? ¿Y a qué intereses va a responder? Porque ya parece que se va a deslindar de estos intereses creados con poderes fácticos, incluyendo el crimen organizado, y con empresas extranjeras que quieren venir a saquearnos, y con personajes que quieren dar golpe blando en México porque se les acabaron los privilegios. Eso es lo que hay que tener muy en la mira, y me parece que aquí la única oposición que hay en México es la que en algún momento dado Morena podría tener en su interior. Fuera de eso, no veo nada. Claro que sí. Juan, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente de tus esfuerzos? Dices que estás haciendo un reporte para Capital 21, ¿en dónde te pueden ver? ¿A qué hora? ¿En dónde te leen? ¿En redes sociales? ¿En el periódico La Jornada? A ver, cuéntanos para apoyar tus trincheras, querido Juan. Muy generoso, como siempre, querido Vicente. Pues de lunes a viernes a las 9 de la noche los esperamos Azul y yo en Informe Capital, el noticiario Capital 21. Los invito a leer mi columna en La Jornada el próximo domingo en el SPR, en el portal del SPR. Ahora escribí sobre cómo México se ha convertido en el hermano mayor
de la patria grande, haciendo un análisis sobre la Cumbre de las Américas, la OEA, y el papel de liderazgo que está ejerciendo México. Y te digo que estoy en un pilar, en la Gustavo Madero, mañana a las 11 de la noche en Capital 21 Futura, un programa en el que hablamos sobre cómo se garantizan derechos a través de la innovación en la Ciudad de México. Vamos a ver qué nos dicen los talleristas y qué nos dicen las personas que acuden a este lugar de cohesión social, de aprendizaje. Vicente, y pues yo te mando un abrazo muy fuerte, como siempre, agradeciéndote tu generosidad y a la audiencia pues su tiempo y su compañía. Y un abrazo a todos. Un abrazo, Juan Becerra Costa. Saludos al equipo de producción que te anda ayudando en este reporte para que todo salga bien. Estamos al pendiente. Juan Becerra Costa, de Capital 21, hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.